La hermana de mi esposa sonrió con burla y dijo, esta casa es mitad suya, así que es mitad mía. Pensaba que podía quedarse cuando quisiera. Yo simplemente colgué un letrero en la puerta que decía, sin renta, no hay alojamiento. Para la mañana, ella estaba afuera gritando. Soy dueño de una pequeña empresa contratista de electricidad en Nuevo León. Trabajo residencial, más que nada, y algo de comercial ligero. La empecé con mi amigo Tomás hace unos 8 años, y le ha ido lo suficientemente bien como para poder comprar una casa de contado antes de cumplir 30 años. Una casa de un piso con 3 habitaciones, nada elegante, pero es mía. Cada cable en ese lugar, o lo instalé yo mismo o supervisé la instalación. Conozco esa casa hasta los cimientos. Conocí a Daniela hace unos 5 años. Es higienista dental, inteligente, divertida, y el tipo de persona que recuerda el cumpleaños de todos sin necesitar un recordatorio. Nos casamos hace 3 años. Ella se mudó conmigo y organizamos nuestras finanzas de la forma que creo que tiene más sentido. Cuentas personales separadas y una cuenta conjunta para los gastos del hogar. Ambos contribuimos equitativamente a la cuenta conjunta. Sin discusiones por dinero, sin dinámicas de poder extrañas. Al menos esa era la idea. Aquí es donde entra su hermana. Mariana tiene 29 años y nunca ha mantenido un trabajo por más de un año. Se hace llamar consultora independiente de redes sociales, lo que, por lo que veo, significa que publica en Instagram y de vez en cuando le cobra a alguien 3.400 pesos por hacerles un calendario de contenido que encontró en Pinterest. Hace 3 meses, su novio la corrió. No conozco toda la historia y honestamente no me importa. Lo que sí sé es que Daniela vino a mí con esa mirada, esa donde ya ha tomado una decisión pero quiere hacerme sentir que yo tuve voz y voto, y me preguntó si Mari podía quedarse con nosotros por un par de semanas. Dije que sí porque amo a mi esposa y porque 2 semanas sonaba algo a lo que podía sobrevivir. Eso fue hace 3 meses. La primera semana estuvo bien. Mariana se quedó en la habitación de invitados, lavó sus propios platos y dijo gracias cuando yo cocinaba. Hasta llegué a pensar que tal vez la había juzgado mal. Luego llegó la segunda semana y la máscara se le cayó tan rápido que casi me da un latigazo cervical. Reorganizó los muebles de la sala sin preguntar, movió mi sillón reclinable, el que he tenido desde la universidad, a la cochera porque no combinaba con la estética. Empezó a dejar su ropa en la lavadora toda la noche para que yo tuviera que sacarla antes de poder lavar la mía. Se comió nuestra despensa, pero ni una sola vez repuso algo en el refrigerador que ella misma hubiera comprado, y tenía opiniones sobre todo. El termostato estaba muy bajo. La presión del agua era rara. El patio trasero necesitaba una fogata. Mi cochera olía a depresión de mecánico. Se lo mencioné a Daniela con cuidado, le dije que apreciaba que quisiera ayudar a su hermana, pero que necesitábamos una fecha límite. Daniela asintió y dijo que había hablado con Mariana. Cualquiera que haya sido la conversación que tuvieron, no cambió absolutamente nada. Si acaso, Mariana se puso más cómoda. Para el segundo mes, se había apoderado del segundo baño por completo. Sus productos cubrían cada superficie como si un Sephora hubiera explotado. Había confiscado el closet del pasillo para la ropa que no le cabía y metió mis abrigos de invierno en una bolsa de basura en la cochera. Empezó a invitar amigos entre semanas sin avisarnos, y yo llegaba a casa de un sitio de trabajo tras 12 horas de jornada solo para encontrar a desconocidos en mi sofá viendo mi televisión y bebiéndose mi cerveza. Un jueves, entré y encontré a una chica que nunca había visto en mi vida preparándose un batido en mi licuadora a las 11 de la noche. Me miró como si yo fuera el intruso. Volví a hablarlo con Daniela. Esta vez, se puso a la defensiva. Es mi hermana, Ignacio. No tiene a dónde más ir. Tiene 29 años. Le dije que podía conseguir un departamento. No puede pagarlo en este momento. Podría si consiguiera un trabajo. Daniela me miró como si yo hubiera sugerido meter a Mari en una catapulta y lanzarla hacia el sol. No entiendes a nuestra familia, me dijo en voz baja. Ese fue el fin de la conversación. Al día siguiente, llamó Dolores. Lo sé porque iba pasando por la recámara y escuché a Daniela en el altavoz. La voz de Dolores tiene una cualidad específica, cálida en la superficie, pero como una barra de acero por debajo.
Mari me dijo que Ignacio ha estado haciendo comentarios, dijo Dolores. Tienes que recordarle que la familia cuida a la familia. Eso no es opcional, Daniela. Eso no se negocia. Daniela murmuró algo que no alcancé a escuchar. Seguí caminando, pero guardé ese dato en mi memoria. Esto es lo que necesito que entiendan sobre la familia de Daniela. Su madre, Dolores, pasó toda la infancia de Daniela haciéndola responsable de Mariana. Daniela era la mayor, así que Daniela tenía que compartir. Daniela tenía que incluirla. Daniela tenía que ceder sus cosas cuando Mari hacía un berrinche. No fue crianza. Fue programación. Y Mari aprendió el código a la perfección. Todo lo que tiene que hacer es hacer que Daniela se sienta culpable. Y Daniela cede cada vez. Dolores ya está jubilada, vive a unos 40 minutos de distancia y llama al menos 2 veces por semana. Cada llamada de alguna manera vuelve al tema de cómo Daniela tiene que apoyar a Mariana. Dolores nunca me ha preguntado cómo va mi negocio, pero tiene opiniones muy firmes sobre cómo debería ser más flexible con su hija menor. Así que, ese es el contexto. Ahora, déjenme contarles sobre el martes pasado. Llegué a casa alrededor de las 6:30 de la tarde. Un día largo. Estuvimos recableando un dúplex antiguo y el electricista anterior había hecho cosas que yo describiría como creativas, si estuviera siendo generoso, y criminales, si estuviera siendo honesto. Estaba cansado. Tenía hambre. Y todo lo que quería era cenar y sentarme. Daniela había preparado pollo con arroz, que le queda muy bien. Me senté a la mesa de la cocina. Mariana ya estaba sentada viendo su teléfono con el plato a medio terminar. No levantó la vista cuando entré. Llevaba 3 bocados cuando Mari metió la mano en su bolso, sacó un montón de sobres y los dejó caer junto a mi plato. Simplemente los deslizó justo al lado de mi tenedor como si estuviera pasando la sal. Miré hacia abajo. El estado de cuenta de la tarjeta de crédito, el recibo del teléfono, el seguro del auto. ¿Qué es esto?, pregunté. Ni siquiera soltó su teléfono. Mis recibos. Supuse que, como Daniela nunca me dice que no y esta casa es mitad suya, también es mitad mía. Así que bien podrías agregar esos a lo que sea que estés pagando. Miré a Daniela. Daniela estaba mirando la mesa. No a Mari. No a mí. A la mesa. Agarré mi tenedor, di otro bocado al pollo y mastiqué lentamente. Luego me levanté, dije, con permiso. Llevé mi plato al fregadero y caminé hacia mi oficina. Cerré la puerta, me senté en mi escritorio, abrí mi computadora portátil y comencé a escribir. Lo que escribí esa noche no fue una carta. No fue un desahogo. Fue un documento. Lo llamé Reglas de la casa y acuerdo para invitados. Una página limpia, con viñetas, impresa en una fuente lo suficientemente grande como para leerse desde 1,5 metros de distancia. Pero aún no la publiqué. Soy un planificador por oficio. No pasas los cables antes de haber mapeado el circuito, así que guardé el archivo, cerré la computadora y me fui a la cama. Daniela ya estaba bajo las cobijas, mirando hacia la pared. No estaba dormida. Podía notarlo por su respiración. Ninguno de los dos dijo nada. A la mañana siguiente, me fui a trabajar antes de que alguien más se levantara. Un miércoles normal, tenía que actualizar un panel en un fraccionamiento nuevo y Tomás me vio en la obra. Trabajamos durante el almuerzo. Alrededor de las 10 de la mañana, estábamos sentados en la batea de la camioneta comiendo sándwiches de la gasolinera cuando Tomás dijo, «Te ves como un hombre que está haciendo matemáticas que no quiere hacer». Mari tiró sus recibos en mi plato de comida anoche, le dije. Tomás dejó de masticar. ¿Sus recibos? ¿Cómo, sus recibos personales? ¿Tarjeta de crédito, teléfono, seguro del auto? Sacudió la cabeza lentamente. ¿Y Daniela qué dijo? Nada, respondí. Se quedó mirando la mesa. Tomás le dio un largo trago a su agua, volvió a enroscar la tapa y dijo, «Hermano, te quiero, pero has estado dejando que esta mujer convierta tu casa en un hotel y a tu esposa en su conserje personal durante 3 meses. En algún momento, tienes que decidir si eres el dueño de la casa o un tapete». No discutí porque no se equivocaba,
pero también sabía que si entraba con furia, perdería a Daniela. Mariana tenía 30 años de programación emocional de su lado. Si convertía esto en una pelea entre Mari y yo, Daniela se pondría del lado de su hermana todas las veces. Así es como funciona el cableado. Así que necesitaba ser más inteligente que eso. Cuando llegué a casa esa noche, Mariana estaba en el sofá en lo que solo puedo describir como su posición de trono. Las piernas estiradas a lo largo de 2 cojines, una cobija, el teléfono, la computadora portátil, el control de la televisión y un tazón de palomitas que había hecho con nuestra última bolsa. Levantó la vista cuando entré. Hola, Daniela está en el supermercado. Ah, usé las últimas palomitas, por cierto. No hay problema, le dije. Y lo decía en serio porque las palomitas eran la menor de las cosas que estaba a punto de perder. Fui a la cocina a servirme agua y noté el iPad familiar en la barra. Lo tenemos en un soporte cerca de los libros de cocina. Daniela lo usa para las recetas. Yo lo uso para diagramas de cableado a veces. Está conectado a la cuenta de iCloud del hogar. Lo levanté para checar el clima para una obra al día siguiente y fue entonces cuando vi la notificación, una vista previa de un mensaje de texto de Mariana a Dolores. El iPad se sincroniza con la cuenta de Apple de la casa y Mariana había iniciado sesión en iMessage hace semanas. No creo que se haya dado cuenta de que sus conversaciones aparecían ahí, porque lo que leía a continuación no estaba destinado para mis ojos. La vista previa decía, mamá, tienes que seguir presionando a Daniela sobre las escrituras. Si ella logra quitar el nombre de él de la casa o agregar el suyo, nosotras también tenemos derechos legales. El mensaje se cortaba ahí en la vista previa. Sentí que algo se quedaba muy quieto en mi pecho. No era rabia, era algo más frío. Toqué la notificación. La conversación completa estaba ahí. Semanas de mensajes. Mari y Dolores de ida y vuelta en un hilo que comenzó unas 3 semanas después de que Mari se mudó. Déjenme darles lo más importante, porque leí todo el asunto de pie en mi propia cocina, con un vaso de agua en la mano y la mandíbula apretada. Mari había escrito, si Daniela agrega su nombre a las escrituras, entonces como familia directa de Daniela, yo tengo derecho a estar aquí. Él no puede simplemente correrme. Lo busqué en internet. No lo había buscado correctamente, de hecho. Pero ese no era el punto. El punto era la intención. La respuesta de Dolores, hablaré con ella este fin de semana. Le diré que es para protegerse a sí misma. Los hombres se van, cariño. Ella necesita que su nombre esté en esa casa de cualquier forma. Mari otra vez, exacto. Enfoquémoslo en que Daniela se está protegiendo a sí misma, que no se trata de mí en absoluto. Luego, una vez que su nombre esté ahí, quedo establecida como residente y él no puede hacer nada sin que ambos estén de acuerdo. Había más. Mariana le había estado diciendo a Dolores, y aparentemente a varias tías y primos, que yo la controlaba financieramente, que tenía a Daniela con una correa muy corta, que yo decidía en qué podía y en qué no podía gastar, que la estaba aislando de su familia. Nada de eso es verdad. Daniela tiene sus propios ingresos, su propia cuenta bancaria, sus propias tarjetas de crédito. Compra lo que quiere. Dividimos los gastos del hogar a la mitad por elección, su elección de hecho, porque ella insistió en ello cuando nos casamos. Dijo que nunca quería sentir que le debía a nadie. Yo respeté eso. Pero Mari estaba construyendo una narrativa, y Dolores la estaba ayudando a venderla. Me quedé ahí de pie durante probablemente 4 minutos leyendo. Luego hice la única cosa inteligente que se me ocurrió. Tomé capturas de pantalla, de cada mensaje, absolutamente de cada uno. Me los envié a mi propio correo electrónico, borré los registros de envío del iPad y lo volví a poner en el soporte exactamente como lo encontré. Luego me senté en la mesa de la cocina, bebí mi agua y me quedé mirando al techo por un largo rato. Esto es lo que estaba sintiendo, por si se lo preguntan. No era traición. Nunca había confiado en Mari. No era sorpresa. Sabía que estaba tramando algo. Solo que no sabía la forma que tenía hasta ahora. Lo que sentí fue claridad. El tipo de claridad que tienes cuando has estado entrecerrando los ojos ante un diagrama de cableado con mala luz y alguien finalmente enciende las luces del techo. Todo conectaba.
Cada comentario que Dolores había hecho sobre que yo era controlador. Cada vez que Mariana decía, esta también es mi casa, con ese énfasis específico. Cada conversación de la que Daniela salía luciendo culpable y confundida. Era una campaña, organizada y deliberada, y mi esposa era el objetivo. No le dije nada a Daniela esa noche. No le dije a nadie, excepto a Tomás, y solo porque necesitaba que alguien me convenciera de no hacer una estupidez. Tomás escuchó todo el asunto por teléfono, se quedó callado por unos 10 segundos y luego dijo, «Entonces, ¿cuándo vas a arrasar con todo?» «No lo haré», dije. «Voy a ser quirúrgico». «Aún mejor», dijo él. Me fui a la cama esa noche junto a mi esposa, quien me sonrió y me preguntó cómo había estado mi día. Y yo dije, «Bien, ocupado». Y me quedé ahí acostado en la oscuridad pensando en el documento en mi computadora y en cómo acababa de convertirse en un tipo de arma muy diferente. Pero aún no estaba listo para usarlo, porque ahora tenía un problema más grande que resolver. No solo necesitaba sacar a Mari de mi casa. Necesitaba despertar a mi esposa sin perderla en el proceso. Y estaba empezando a darme cuenta de que esas podrían ser dos operaciones muy diferentes. Durante las siguientes 2 semanas, hice algo que iba en contra de cada instinto que tenía. Actué con total normalidad. Le sonreí a Mari en el desayuno. Le pregunté por su trabajo independiente como si me importara. Le dije a Daniela que todo estaba bien cuando ella me preguntaba con esa mirada nerviosa y escudriñadora que me había estado dando desde el incidente de los recibos. Incluso reemplacé la bolsa de palomitas. Mariana no me dio las gracias, lo cual estaba bien porque no lo estaba haciendo por gratitud. Estaba ganando tiempo. Tras bambalinas, fui metódico. Lo primero que hice fue sacar las escrituras de la casa. Estaban justo donde las había archivado. Mi nombre, solamente mi nombre. Comprada 2 años antes de siquiera conocer a Daniela. Sin avales, sin copropietarios. Se la llevé a Leticia Vargas, una abogada de bienes raíces que Tomás había contratado cuando compró su casa. Leticia revisó todo en unos 20 minutos y me dio la versión corta. Esta es tu propiedad prematrimonial, dijo. Nuevo León es un estado que contempla la repartición equitativa de bienes, pero mientras no hayas mezclado fondos matrimoniales en la hipoteca o hecho mejoras significativas usando dinero conjunto, esta casa es tuya. Punto. No hay hipoteca, le dije. Pagué en efectivo. Levantó la vista del papeleo. Entonces es aún más simple. Tu esposa no tiene derecho de propiedad a menos que tú la agregues voluntariamente, y su hermana tiene 0 derechos bajo cualquier circunstancia, sea residente o no. ¿Qué pasa si Mariana se niega a irse? Entonces le entregas un aviso formal por escrito para desalojar. La ley exige un aviso razonable para un invitado, no un inquilino, porque nunca ha pagado renta. Si no se va después de eso, presentas una demanda de desalojo. No es rápido, pero es limpio. Le hice una pregunta más antes de irme. ¿Qué pasa si la familia de mi esposa empieza a decir que soy un abusador financiero y que la estoy controlando? Leticia se recargó en su silla. ¿Controlas sus finanzas? No. Cuentas separadas. Ella tiene acceso total a todo lo que gana. Entonces documéntalo. Estados de cuenta bancarios que muestren sus cuentas independientes, sus propios gastos, sus propias contribuciones al hogar. Si alguien alguna vez intenta hacer que esa acusación se sostenga, el papeleo la destruye. Le agradecí a Leticia y manejé a casa con las escrituras en la guantera y una imagen muy clara de mi posición legal. A continuación, empecé a guardar los recibos de compra. Cada ida al supermercado, registraba lo que había en el carrito versus lo que Mariana consumía. Cada recibo de servicios públicos, lo comparaba con el mismo mes del año anterior. Solo el recibo de la luz había subido 2.380 pesos al mes desde que ella se mudó. Usaba la secadora constantemente, dejaba todas las luces prendidas y mantenía el calentador eléctrico del cuarto de invitados a toda potencia, incluso cuando el clima estaba templado. A lo largo de 3 meses, calculé que Mariana había sumado aproximadamente 54.400 pesos en gastos de la casa. Lo puse todo en una hoja de cálculo.
también saqué 6 meses de estados de cuenta bancarios, los míos, los de Daniela, con su permiso, desde antes de que todo esto empezara, y los de la cuenta conjunta, mostrando claramente que Daniela gastaba su propio dinero libremente y siempre lo había hecho. No porque fuera a enviarle una factura a Mariana, aunque la idea era satisfactoria, sino porque si Daniela o alguien más alguna vez me pedía que justificara mi posición, quería números, no sentimientos. La documentación le gana a la emoción todas las veces. Eso es cierto en el trabajo eléctrico, y es cierto en las disputas familiares. La tercera cosa que hice fue más discreta. Empecé a prestar mucha atención a las llamadas telefónicas de Dolores, no para escuchar a escondidas. Solo notaba cuando ocurrían y observaba cómo se comportaba Daniela después. Cada vez que Dolores llamaba, Daniela se quedaba callada por un par de horas, y luego empezaba a hacer algo por Mari, prepararle comida, lavarle la ropa, ofrecerse a llevarla a algún lado. Era como un reloj. Dolores le daba cuerda al mecanismo de la culpa, y Daniela actuaba. Amo a mi esposa, pero estaba empezando a entender que amarla y ser su cómplice eran dos cosas diferentes, y yo había estado haciendo ambas. Luego vino la carnita asada. Fue un sábado. Llegué a casa de un viaje para comprar material y encontré a Mariana en mi patio trasero instalando mesas plegables y colgando luces de cadena que había comprado con la tarjeta de crédito de Daniela. Más tarde me enteré de que había invitado a unas 15 personas. Familia, en su mayoría, y algunos de sus amigos. Nadie me había avisado. ¿Qué es todo esto?, pregunté, manteniendo un tono de voz nivelado. Mariana apenas me miró. Una carnita asada familiar. Pensé que, como el clima está agradable y tenemos el patio, ¿por qué no? Daniela dijo que estaba bien. Encontré a Daniela en la cocina preparando la comida frenéticamente. Se veía estresada. ¿Estás de acuerdo con esto?, le pregunté. Ya invitó a todos, Ignacio. No pude decirle que no. Pudiste haberlo hecho, le dije. Simplemente no lo hiciste. El rostro de Daniela se tensó. Lo dejé pasar. Pelear en la cocina 20 minutos antes de que llegara su familia no iba a ayudar a nadie. Agarré un delantal, encendí el asador y decidí observar. Y vaya que observé. Llegaron los invitados. Dolores apareció con una cacerola y abrazó a Mari como si no la hubiera visto en años, a pesar de haberla visitado 3 días antes. Un par de tías que yo había visto 2 veces vinieron con sus esposos. El grupo de amigos de Mariana fue llegando poco a poco. Todos se esparcieron por mi patio, comiendo mi comida, bebiendo la cerveza que yo había comprado, usando el baño que yo limpié. Mari era el centro de atención. Esa es la única manera de describirlo. Caminaba por ahí con una copa de vino como si fuera la anfitriona de una fiesta en el jardín de su propia mansión. En un momento dado, estaba de pie cerca de la mesa de picnic con 2 de sus tías, y la escuché decir, claro como el agua. Honestamente, este lugar ya se siente como mi casa. Ignacio casi ni está aquí de todos modos. Trabaja todo el tiempo. Básicamente somos Daniela y yo las que manejamos todo. Una de las tías se rió. Parece que caíste parada, mija. Ay, siempre lo hago, dijo Mariana. Lo que no notó fue a Tomás de pie a unos 2 metros detrás de ella, sosteniendo un plato de costillas y mirando la parte de atrás de su cabeza como si estuviera viendo a alguien rayarle la camioneta. Caminó hacia donde yo estaba en el asador unos minutos después. ¿Escuchaste eso? Sí. Le acaba de decir a tu familia que ella maneja tu casa. Así es. Tomás bajó su plato y me miró fijamente. Ignacio, hermano, ¿cuándo? Mañana por la mañana, le respondí. Estudió mi rostro por un segundo y luego asintió. Ya era hora. Recogió su plato, le dio un mordisco a una costilla y regresó a la mesa de picnic. La reunión terminó alrededor de las 9 de la noche. Mari no ayudó a limpiar. Se metió a la casa, se bañó y se fue a dormir. Daniela y yo limpiamos el patio casi en completo silencio. Cuando entramos, Daniela dijo, siento no haberte avisado de la reunión. Lo sé, le dije. ¿Estás enojado? Me sequé las manos con la toalla de los platos y la miré.
Mi esposa, la mujer que amaba, la mujer que no podía ver lo que su propia hermana le estaba haciendo porque la habían entrenado desde niña para no mirar. No estoy enojado, le dije. Pero las cosas van a cambiar mañana, y necesito que confíes en mí. Escudriñó mi rostro. ¿A qué te refieres? Lo verás en la mañana. Daniela no insistió. Se fue a la cama. Yo me quedé despierto. A la medianoche, abrí la computadora portátil. Revisé el documento de las reglas de la casa una última vez. Luego imprimí 2 cosas. Las reglas de la casa entraron en una funda de plástico transparente. La segunda impresión, cada captura de pantalla del iPad, los mensajes de texto de María Dolores. Toda la campaña expuesta en blanco y negro. Lo metí en un sobremanila. Puse mi alarma para las 5 de la mañana. Mari creía que esta casa era mitad suya. Creía que ya había ganado. Creía que yo solo era el tipo callado del asador que no se defendía. Estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba sobre esas 3 cosas. La alarma sonó a las 5 de la mañana en punto. Apenas había dormido, pero no importaba. Me sentía enfocado de una manera que usualmente solo logro en trabajos complicados. Del tipo donde una conexión incorrecta significa que tienes que rehacer todo el panel eléctrico. Me levanté en silencio. Daniela seguía dormida, dándole la espalda a mi lado de la cama, respirando de manera lenta y uniforme. Me quedé ahí por un segundo mirándola. No de una manera dramática de película. Solo necesitaba recordarme a mí mismo que lo que estaba a punto de hacer no era en contra de ella. Era por ella, incluso si no lo iba a ver de esa manera al principio. Fui a mi oficina, recogí las reglas de la casa en su funda de plástico, agarré el sobremanila y luego caminé hacia la puerta principal. El documento de las reglas de la casa era sencillo. Lo había mantenido en una sola página a propósito. En la parte superior, reglas de la casa, efectivas inmediatamente. Debajo de eso, esta casa es propiedad exclusiva de Ignacio Terrones. Fue comprada antes del matrimonio y está escriturada exclusivamente a mi nombre. Se espera que cualquier invitado que resida en esta casa por más de 30 días contribuya con 10.200 pesos al mes para la renta. Pagaderos el primero de cada mes. Los invitados son responsables de su parte de los servicios públicos. Calculada mensualmente. Todos los invitados deben limpiar lo que ensucien en las áreas comunes diariamente. No se permiten visitantes nocturnos sin la aprobación previa del propietario. El horario de silencio es de 10 de la noche a 7 de la mañana. No se pueden organizar eventos, reuniones o fiestas en esta propiedad sin la aprobación por escrito del propietario. Cualquier invitado que no esté de acuerdo con estos términos tiene 30 días a partir de la fecha de esta publicación para hacer arreglos de vivienda alternativos. En la parte inferior, lo había firmado, fechado y agregado. Este documento sirve como notificación por escrito. Se ha proporcionado una copia a todas las partes relevantes. Lo pegué con cinta adhesiva en el interior de la puerta principal, a la altura de los ojos. No podías ignorarlo. No podías salir de la casa sin leerlo. Luego puse el sobremanila en la mesa de la cocina. Había escrito en el frente con marcador negro: Daniela, por favor lee esto antes de llamarme. Te amo. Agarré mis llaves, me subí a mi camioneta y manejé al sitio de trabajo. Eran las 5:20 de la mañana. Tomás ya estaba ahí, recargado en su camioneta con un termo. ¿Ya está hecho?, me preguntó. Ya está hecho. Me entregó el termo. Entonces tómate un poco de café y vamos a pasar unos cables. No hay nada que puedas hacer ahora más que esperar. Tenía razón. Así que trabajé y esperé. La llamada llegó a las 7:42 de la mañana. No de Daniela, sino de Mariana. Dejé que se fuera al buzón de voz. Volvió a llamar. Buzón de voz. La tercera vez dejó un mensaje. Lo escuché en altavoz mientras Tomás y yo estábamos de pie en una cocina sin terminar, rodeados de cables eléctricos. Ignacio. Su voz temblaba, no de tristeza, sino de furia. ¿Qué demonios es esto? Pegaste un asqueroso aviso de arrendador en la puerta como si yo fuera una especie de inquilina. Soy la hermana de Daniela. Soy familia.
No tienes derecho a cobrarme renta en la casa de mi hermana. Esto es tan... Ni siquiera puedo. ¿Sabes qué? Voy a llamar a mi mamá y voy a... llamar a Daniela y ya veremos cuánto dura este viajecito de poder tuyo. Tomás levantó las cejas. Esa es más o menos la que esperabas, palabra por palabra, le dije. La siguiente llamada llegó a las 8:15 de la mañana. Esta era de Daniela. Contesté. Ignacio. Su voz era diferente, más baja, controlada, pero por debajo de ella había algo que nunca le había escuchado. Leí el sobre. Mi pecho se tensó. De acuerdo. Llevo sentada en esta mesa durante 20 minutos. Mariana está en el porche gritándole al teléfono a mi mamá. Necesito que me digas que son reales. Estas capturas de pantalla. Dime que no las inventaste. Son reales, Daniela. Estaban en el iPad. Mariana inició sesión en iMessage ahí y no se dio cuenta de que sus conversaciones se estaban sincronizando. Cada captura de pantalla tiene la fecha y la hora marcadas. Silencio. Uno muy largo. Le ha estado diciendo a mi mamá que eres un abusador financiero, dijo Daniela. Las palabras salieron sin tono, como si estuviera leyéndolas de una tarjeta cuya existencia no podía creer. Le ha estado diciendo a mi mamá que decirme para que yo ponga tu casa a mi nombre. Lo sé. ¿Por qué no me lo dijiste cuando las encontraste? Esa era la pregunta para la que me había estado preparando. Porque si te las hubiera mostrado la noche que las encontré, Mari habría sabido cómo salir del problema hablando. Habría dicho que yo leí mal los textos o que eran bromas o que yo estaba siendo paranoico. Y tu mamá la habría apoyado. Necesitaba que vieras el panorama completo de una vez. Sin nadie susurrándote al oído que debías pensar al respecto. Otro silencio. Podía escuchar la voz apagada de Mari en algún lugar del fondo, todavía hablando. Le dijo a la tía Patricia que no me dejas tener mi propio dinero, dijo Daniela. Ignacio, yo tengo mi propia cuenta bancaria. Siempre he tenido mi propia cuenta bancaria. ¿Por qué diría eso? Porque le conviene que la gente crea que yo soy el malo. Si yo te estoy controlando, entonces ella te está rescatando. Y si ella te está rescatando, puede vivir en nuestra casa para siempre y nadie lo cuestiona. Daniela exhaló. Fue un suspiro tembloroso. Me siento muy estúpida. No eres estúpida. Estabas programada. Hay una diferencia. Mariana está afuera ahora mismo diciéndole a mi mamá que estás tratando de destruir a nuestra familia. ¿Tú qué piensas? Una pausa. La más larga hasta ahora. Pienso que mi hermana me ha estado usando toda mi vida y pienso que mi madre la ayudó a hacerlo. Cerré los ojos. Esa era la oración que necesitaba escuchar. No porque yo quisiera tener la razón, sino porque significaba que Daniela finalmente estaba viendo las cosas con claridad y yo no había tenido que arrastrarla hasta ahí. Había llegado ahí por su propio pie. Voy a ir para la casa después de este trabajo, le dije. Lo resolveremos juntos. Pero Daniela, Mari no se va a quedar. Eso no es negociable. Lo sé, me respondió. Y luego, en voz muy baja, lo siento mucho, Ignacio. No te disculpes conmigo. Solo no dejes que ella te convenza de dudar de lo que acabas de leer. Colgué. Tomás estaba recargado en el marco de una puerta fingiendo checar su teléfono. ¿Lo leyó?, me preguntó. Lo leyó. Y ahora Mariana tiene unos 29 días para averiguar a dónde se va, porque el día 30 voy a cambiar las cerraduras. Tomás asintió una vez, luego golpeó el marco de la puerta. Muy bien, terminemos este panel. Tienes un trabajo más grande esperándote en casa. No se equivocaba, porque cuando me estacioné en mi cochera 4 horas después, el auto de Dolores estaba estacionado enfrente. No en el camino de entrada, sino en el césped, como si hubiera tenido tanta prisa que no atinó al pavimento. La puerta principal estaba abierta de par en par. Mi documento con las reglas de la casa seguía pegado en ella, intacto. Podía ver la funda de plástico reflejando la luz de la tarde y podía escuchar la voz de Mari desde la calle. No se entendían las palabras, solo el volumen.
El tipo de volumen que hace que los vecinos se asomen por las ventanas. Apagué la camioneta, me quedé ahí sentado por un minuto y tomé aire. Luego agarré el folder de mi guantera, el que tenía las escrituras, la hoja de cálculo de gastos y la tarjeta de presentación de Leticia Vargas, y caminé hacia mi propia puerta principal. La verdadera confrontación ni siquiera había comenzado aún. Atravesé la puerta principal y entré a una zona de guerra. Mariana estaba parada en medio de la sala, con el rímel corrido, el teléfono en una mano y señalando a Daniela con la otra. Dolores estaba sentada en el sofá con su bolsa aún en el regazo, con la boca apretada en una línea dura. Daniela estaba parada cerca de la entrada de la cocina, con los brazos cruzados, y por primera vez en 3 meses, no parecía que estuviera a punto de rendirse. Se veía exhausta, pero se mantenía firme. Mari me vio primero. Oh, aquí está. El arrendador viene a cobrarle la renta a la hermana de su esposa. ¿Te sientes muy orgulloso de ti mismo, Ignacio? Dejé mi folder en la mesa de la entrada y cerré la puerta principal detrás de mí. No levanté la voz. Mariana, has estado viviendo en mi casa durante 3 meses sin pagar un solo peso. Nos has costado más de 54.400 pesos en gastos adicionales. Tiraste tus recibos personales en mi plato de comida y me dijiste que los pagara, y a mis espaldas. Le has estado diciendo a tu familia que abuso financieramente de mi esposa para poder presionarla a que te firme mis propiedades. Esa última parte cayó de forma diferente. La boca de Mariana se abrió y luego se cerró. Miró a Daniela. ¿Le dijiste? Él fue quien encontró los mensajes, dijo Daniela. En el iPad. Todo lo que le enviaste a mi mamá. Todo. Dolores se levantó del sofá. A ver, un momento. Esas eran conversaciones privadas entre mi hija y yo. Su hija estaba planeando robarse mi casa, dije. No creo que la privacidad sea su mayor preocupación en este momento, Dolores. Nadie se estaba robando nada, espetó Dolores. Le estaba aconsejando a Daniela que se protegiera. Eso es lo que hacen las madres. Le estaba aconsejando que pusiera su nombre en unas escrituras a las que no tiene derecho legal usando un guión que su hija menor le escribió. Tengo las capturas de pantalla. Daniela tiene las capturas de pantalla. También tengo las escrituras de esta casa, que están únicamente a mi nombre. Comprada antes de conocer a su hija, y confirmada por una abogada de bienes raíces como mi propiedad exclusiva prematrimonial. Abrí el folder y puse las escrituras sobre la mesa. Justo al lado, coloqué la hoja de cálculo impresa. Ese es un desglose detallado de cada gasto adicional que Mariana ha generado desde que se mudó. Luz, agua, despensa. Suministros del hogar. No estoy pidiendo que me lo devuelvan. Les estoy demostrando que la persona a la que llaman abusador financiero ha estado subsidiando la vida entera de su hija durante 90 días sin quejarse. Dolores miró la hoja de cálculo, luego las escrituras, luego a Mari. Algo cambió en su expresión. No era culpa exactamente, sino la mirada de alguien que se da cuenta de que el suelo sobre el que está parada no es tan firme como creía. Mariana lo intentó una vez más. Se volvió hacia Daniela y su voz bajó a ese tono suave y herido que le había escuchado usar 100 veces. Daniela, por favor. Soy yo. Soy tu hermanita. ¿De verdad vas a dejar que me corra? Y este es el momento que importó. Este es el que recordaré por el resto de mi vida. Daniela descruzó los brazos. Miró a su hermana y pude ver la guerra que se libraba detrás de sus ojos. 30 años de condicionamiento luchando contra 30 minutos de verdad. Su barbilla tembló una vez, y luego se detuvo. Le dijiste a la tía Patricia que Ignacio controla mi dinero, dijo Daniela. Yo tengo mi propia cuenta bancaria. Siempre he tenido mi propia cuenta bancaria. Tú sabes eso, Daniela, dijo Mariana. Solo me estaba desahogando. No quería. Le dijiste a mi mamá que me presionara para cambiar las escrituras de una casa que no es mía, la interrumpió Daniela. Una casa que mi esposo pagó con dinero que ganó antes de siquiera saber que yo existía. Y la instruiste sobre exactamente qué decir para hacerme sentir lo suficientemente culpable como para hacerlo. Mariana dio un paso atrás. Eso no es. Lo estás tergiversando.
Lo estoy leyendo palabra por palabra. Son tus palabras, Mari. La voz de Daniela se quebró, pero no se detuvo. He pasado toda mi vida cuidándote. Compartiendo mi cuarto, compartiendo mi ropa, compartiendo a mis amigos, compartiendo absolutamente todo lo que he tenido porque mi mamá me dijo que era mi trabajo. Y lo que hiciste fue usar eso en mi contra para tratar de quitarle la casa a mi esposo. La habitación se quedó en completo silencio. Dolores hizo un último intento. Se irguió y puso lo que yo llamo su voz de secretaria de escuela. Esa que suena razonable, pero en realidad es solo autoridad disfrazada de amabilidad. Daniela, las familias tienen desacuerdos. Eso no significa que eches a tu hermana a la calle. Estás exagerando. Y creo que Ignacio te ha metido ideas en la... Mamá, dijo Daniela. Lo dijo una sola vez, de forma aguda y limpia. Dolores se detuvo. No lo hagas. Te amo, pero si terminas esa oración, tú y yo vamos a tener una conversación mucho más difícil que esta. Dolores se volvió a sentar. Yo no dije nada. No lo necesitaba. Daniela estaba haciendo exactamente lo que yo había esperado que hiciera. No porque yo se lo hubiera dicho, sino porque había visto las cosas con claridad y estaba tomando su propia decisión. Mariana se fue esa tarde. No al día siguiente. No en 30 días. Esa noche, empacó 2 maletas, llamó a una amiga y se había ido para las 8 de la noche. No se despidió de mí. Le dijo a Daniela, te vas a arrepentir de esto, al salir por la puerta. Daniela respondió, tal vez, pero no lo creo. Dolores se fue 1 hora después que Mariana. Le dijo a Daniela que estaba profundamente decepcionada y que esperaba que Ignacio valiera la pena como para perder a su familia. Daniela la acompañó a su auto y le dijo, no estoy perdiendo a mi familia, mamá. Estoy estableciendo un límite. Si no puedes notar la diferencia, eso es algo en lo que deberías pensar. Dolores arrancó sin responder. Esa noche, Daniela y yo nos sentamos en el sofá de nuestra sala, solo nosotros dos, por primera vez en 3 meses. Estuvo callada durante mucho tiempo. Luego dijo, creo que necesito hablar con alguien, un profesional, sobre todo esto. Creo que es una muy buena idea, le dije. También lo siento por todo. Por no verlo, por no escucharte antes. Lo viste cuando importaba. Apoyó la cabeza en mi hombro, la rodeé con el brazo y nos quedamos ahí sentados. La casa estaba en silencio. Mi casa, nuestro hogar. Eso fue hace 4 meses. Aquí es donde están las cosas ahora. Daniela empezó terapia unas 3 semanas después de la explosión. Va cada 15 días. Dice que le está ayudando a entender patrones de comportamiento que ni siquiera sabía que estaba ejecutando, la culpa automática, la necesidad compulsiva de cuidar a otros, la incapacidad de decirle que no a Mariana sin sentirse como una mala persona. Está haciendo el esfuerzo. Estoy orgulloso de ella por eso. Mariana está viviendo con una amiga del otro lado de la ciudad. Lo último que supe fue que consiguió un trabajo de medio tiempo en una agencia de marketing, un empleo real, con un horario normal. No sé si durará, pero es más de lo que hacía bajo nuestro techo. Ella y Daniela no han hablado directamente desde que se fue. Daniela dijo que aún no está lista, y yo no voy a presionar hacia ningún lado. Esa es decisión suya. Dolores tardó unas 6 semanas en ceder. Llamó a Daniela a principios de julio y tuvieron una larga conversación. Por lo que me contó Daniela, Dolores no se disculpó por completo, pero reconoció que podría haber manejado las cosas de otra manera, lo que para Dolores es prácticamente una confesión. Están hablando de nuevo, con cuidado. Dolores no me ha vuelto a llamar controlador desde entonces. Tampoco ha venido a la casa. Pasos pequeños. Tomás me preguntó la semana pasada si sentía que había ganado. Lo pensé por un segundo y le dije, no gané nada. Solo dejé de perder. Se rió y me dijo, esa fue la cosa más de Ignacio que has dicho en tu vida. Las reglas de la casa siguen pegadas en el interior de la puerta principal. Daniela me preguntó una vez si quería quitarlas. Le dije que las quitaría cuando tuviera ganas. Ella sonrió y dijo, me parece justo. No sé si las quitaré.
Honestamente, me gusta un poco que estén ahí. No como una advertencia, sino más bien como un recordatorio de que esta es mi casa, de que me la gané, y de que quedarme callado no significa que no tenga nada que decir. Soy Ignacio, y finalmente estoy sentado en mi propia sala, en mi propio sillón reclinable, sí, lo traje de vuelta de la cochera, viendo mi propia televisión en una casa que está exactamente tan en silencio como yo quiero que esté, y se siente bastante, pero bastante bien.